échame las preguntas. Venga. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos durante el marco de la FIL de Guadalajara y estoy con Mónica Nepote con un material de lectura que presenta Literatura UNAM de ensayo de Rachel Carson, selección y nota introductoria de Mónica Nepote, una traducción de la autora Teddy López Vil. Pues cuéntame cómo llegas para hacer la nota introductoria con Literatura UNAM de estos ensayos. Bueno, esta es una invitación que me hicieron hace un poco más de un año. Me escribieron directamente Socorro Venegas para pedir un material de lectura de Rachel Carson, lo cual a mí me emocionó y alborotó mi corazón, porque a mí Rachel Carson me gusta muchísimo y me gustaría que muchísima más gente leyera a Rachel Carson y la conociera, porque curiosamente, aunque es una autora que cambió paradigmas importantes en cuanto a cultura ambiental y bueno, por ella se reguló el uso de pesticidas, nada más y nada menos, porque están causando daños muy, muy terribles en la flora, la fauna y pues, también está alcanzando como las toxicidades a las vidas humanas. Pues no es una autora muy conocida en México. Entonces, cuando me invitan, pues a mí me pareció una invitación irresistible. Yo había leído algunos trabajos de Rachel Carson, como cuando lees a una autora que te interesa y la lees sin preocupación, es decir, sin cierto rigor, vamos a decirlo así, ¿no? Y siempre este tipo de invitaciones como para elegir materiales, y además para material de lectura, que es una colección breve, que me implicaba como 40 cuartillas más o menos, pues tenía que ser muy acuciosa la lectura, ¿no? Para encontrar bien de dónde y qué podíamos presentar. Entonces a mí me gusta mucho hacer ese tipo de trabajos porque es eso tal cual, ¿no? Como de todo el material y todo el universo y los libros que puede tener una autora como Rachel, qué es lo que le puedes dar a un lector mexicano y por qué, ¿no? Entonces así salió este material, que tiene como una selección diversa. Hay un pequeño relato al principio de un libro que ella consideraba su mejor libro, que fue su primer libro, y ella siempre quiso mucho ese libro, ¿no? Que se llama Bajo el viento oceánico. Y también hay una selección llegué a un libro suyo que yo no conocía, que no es suyo, es de su biógrafa. Armó un libro a partir de muchísimos materiales de Rachel Carson que estaban como paralelamente corriendo con sus libros, ¿no? Ensayos que no publicó, ensayos que son una primera versión de lo que después sería alguno de sus libros, guiones que hizo para televisión o para radio, que fue un trabajo como muy importante para ella. Y selección de cartas, porque ella tuvo una correspondencia muy importante con una mujer que se llamaba Dorothy Freeman, que fue su amiga fue primero una lectora de Rachel, se conocieron y se volvieron muy amigas. Y bueno, también la Rachel de las cartas es una voz que importa, ¿no? Entonces, digamos que está un poco seleccionado el material así, ¿no? Como de distintas escrituras, de lo que más le gustaba, de sus cuadernos de trabajo, del prólogo, que es la fábula hermosa y tremenda de Primavera Silenciosa, que es el libro más conocido suyo, y una de las cartas a Dorothy Freeman, ¿no? Para Mónica Nepote, ¿cómo te identificas como escritora con Rachel Carson? Pues mira, a mí Rachel Carson es una de las muchas voces que me acompañan en los procesos de escritura en los que estoy ahorita, porque digamos que estoy bien interesada en hacer o trenzar mi escritura con un tema ambiental, ¿no? A mí desde hace algunos años me empezó que justo es curioso, pero llegué por las tecnologías por un lado y por mi experiencia con la montaña por otro. Me importa mucho como pensar con el planeta, ¿no? Soy también como muy fan o una lectora asidua de gente como Donna Haraway. Entonces también todo este pensamiento que concibe el futuro o pensar en el presente proyectando hacia el futuro, preguntarnos cosas con el planeta, preguntarnos cosas con esos otros habitantes del planeta me resulta fundamental. Y en ese sentido, Rachel Carson, además que como escritora, o sea, ella eso es algo importante que no dije, ella es bióloga, ¿no? Ella estudia y se dedica a la biología. Les da una gran sorpresa a sus maestros cuando elige esa carrera, porque
digamos que la apuesta o lo que pensaban es que Rachel Carson iba a ser escritora, pero fue las dos cosas, ¿no? Y bien pronto se definió como una escritora de temas científicos o de temas biológicos, ¿no? Y justo su escritura es poética, es directa, pero tiene esta gran virtud que también trabaja con temas que son arduos, digamos, científicamente hablando, que requieren como una explicación compleja, y ella con una gran habilidad literaria y de lenguaje trabaja aborda esos temas científicos con un lenguaje que te invita, digamos, a leerla, a seguirla, y bueno, te presenta un mundo que desde luego está un poco desplazando el centro en lo que estaba lo humano, ¿no? Pensemos también que Rachel Carson empieza, o sea, ella es una autora que nace a principios del siglo XX y está escribiendo en el momento en el que están también como estas pues grandes cantos al hombre del siglo XX, ¿no? Por un lado donde está toda esta sinfonía progresista detrás, y bueno, pues ella se revela un poco contra esa sinfonía del progreso, ¿no? ¿Cómo fue el proceso creativo de la selección y cómo fue investigar en esos libros de Rachel Carson? Yo conocía 3 libros suyos y entonces mi gran dilema era si incluía algo de un libro tan conocido como Primavera Silenciosa, o si me inclinaba, por ejemplo, con un libro póstumo, que más que el libro, bueno, se volvió un libro y lo publicaron después de su muerte, pero pues era una serie de apuntes que hizo a partir de caminatas que hacía con su sobrino ya cuando ella estaba muy enferma. Rachel Carson muere en 1962 de un cáncer tremendo. Y bueno, en esos paseos por la playa con su sobrino, ella escribe un texto que después se publica como El sentido del asombro, porque también me parecía un texto que podía ser interesante. Al final, me encontré por ahí con este libro que te digo que escribió una de sus biógrafas y que abordaba como todas estas temáticas o estos textos inacabados algunos o no publicados o primeras versiones, y me encontré sus cuadernos de campo, y a mí me encanta, digamos, como el género de cuaderno de campo, apunte, o sea, un cuaderno de observación, es algo que a mí me importa y comparto mucho en los espacios, en los talleres en los que trabajamos en escrituras, y bueno, pues desde luego tuve que, o sea, inmediatamente me surgió también la idea de agregar algo por ahí, ¿no? De compartir algo de este material, y pues así. Voy a poner pausa para movernos y seguir la entrevista ahorita. Okay. Me dijo Amelia que iban a ocupar aquí. Le puse pausa y ahorita la seguimos. Sí, va. Sí, para seguirla ahorita. Sí. Sí, ya no supe yo si parar o... No, estuvo bien. No, sí. Pasemos para acá para que tú nos dices más cómodas. Muchas gracias. Porque además hay mucho ruido y no te preocupes. Y aquí te ayudan. Muchas gracias, Amelia. Gracias. De este lado. Para acá, a la salita de allá al fondo. Ok, perfecto. Por ahí, al fondo. Ahí donde ves las lindas flores. Sí. Mil gracias, Amelia. Listo. Sí, claro. Las lindas flores te hacen daño. Sí, claro. Súper alérgica. Sí, no te preocupes. Y ese tipo de flores te hacen... Ay, sí, perdóname. Ni te preocupes. Ok, sigamos. ¿Cómo ves la temática ambiental en México, en nuestro país? La literatura de temática ambiental se ha esclarecido, ¿lo ves que falta esa divulgación? ¿Qué falta? Es algo como complejo de responderte, porque por un lado siento que hay, ahorita digamos que es una temática que está en el aire, ¿no? Es una temática que quiero pensar que nos está preocupando, y yo he visto que están apareciendo como muchos libros que se relacionan con cuestiones pues desde la vida salvaje o sea, relaciones con el agua, a muchos libros que tienen que ver con plantas, ¿no? Pero ya propiamente como pensar en una literatura ambientalista que haga acentos en ciertas cuestiones que están sucediendo y que piense desde la lectura, digamos, como del mundo y el cambio climático, pues tal vez ahí se van como quedando algunos proyectos como a medio camino, ¿no?
Y bueno, pero hay cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las voces que me resulta más interesante es Francisco Cubas, que es pues él tiene un blog, es un colega que es fotógrafo, editor y escribe, y tiene un proyecto precioso que se llama Nube de Monte, y que yo recomiendo siempre cada vez que puedo. Pero pues también está, por ejemplo, el trabajo de Diego Rodríguez Landeros, que también su trabajo con el agua me parece bien interesante. Él publicó un libro hace como 1 año y medio en Almadía que se llama Drenajes, y también tiene una novela que se llama Desagüe. De hecho, hasta tengo que pensar en cuál es cuál, porque uno es como la versión ensayística y el otro es como una novela que tiene como la misma obsesión, ¿no? Esta agua entubada, que es característica de todas las ciudades, pero que digamos en una topografía específica como en la Ciudad de México adquiere como que fue una ciudad lacustre. Pues es eso de preguntarse por la presencia del agua o mirar el agua como fantasma, es algo que por ejemplo también comparte con Adriana Salazar, que es ella viene de las artes visuales precisamente, pero su trabajo con el lago de Texcoco es un trabajo que me gusta muchísimo, ¿no? Ahí creo que pues eso, como un acento, como muchas voces, digamos, que se tejen de manera distinta, algunas solamente mirando el mundo vegetal o mirando el mundo animal, pero eso ya me parece valioso, ¿no? Pero ya como pensándolo como una literatura ambientalista, sí pensaría que a lo mejor está, el trabajo de Francisco, que me parece fundamental, y bueno, hay otros autores, pienso en Andrés Cota Iriart, que también es biólogo, ¿no? Como Rachel y como Jorge Comensal, y que están teniendo también como una especie de trabajo. Andrés tiene libros publicados sobre eso, Jorge está trabajando como columnista, y desde luego también el trabajo que hace Yasnaya, ¿no? Como desde en estos proyectos en los que se está involucrando, sobre todo como en medios, ¿no? Que tienen que ver como con cuestiones climáticas. Y pues ahí están esas voces. También, por ejemplo, pienso acabamos de presentar justo, y por aquí está en la feria, un libro que es una antología, una muestra de ecopoéticas de la Madre Tierra afincadas o situadas en México, que hicimos un poeta que se llama Yaskin Melchi y yo, es un libro en el que trabajamos 3 años, y es como una lectura ecopoética de muchas voces de la poesía mexicana, ¿no? De la poesía en México, y desde luego ahí hay muchas voces de escritoras y escritores en lenguas indígenas, que también son quienes hablan de esto, ¿no? O sea, si tú te metes a cualquier comunidad y ahondas un poquito como en la escritura, te vas a encontrar como voces que tocan pues estas temáticas. Este libro, ¿cuál es la intención de materiales de lectura y a qué público va enfocado? Material de lectura es una colección que está pensado como para jóvenes, ¿no? No sin el es para estudiantes. Son libros que son una pequeña muestra del trabajo de un autor. Son libros la colección es muy grande, tiene ya muchos años, y a mí me pareció bien interesante que ahora están incluyendo como voces que piensan, digamos, con el planeta, ¿no? Las voces que se tejieron con el planeta. Por ejemplo, hace un año sacaron un material de lectura de Elia Bravo, que es una botánica que estudió los cactus en México, y que su trabajo también es un paradigma importantísimo. Pues hay una selección de textos suyos, y me parece bien bonito que ahora Rachel Carson, ojalá que siga la línea por ahí, ¿no? Y ¿de qué se trata? Pues de poner en las manos de lectores jóvenes estos materiales, pero sin excluir a otro tipo de personas, ¿no? Yo creo, a mí lo que me gusta muchísimo es eso, es que es un material accesible, pues es súper económico, lo más inaccesible es la distribución, ¿no? Como suele pasar con las editoriales universitarias, pero la ventaja es que creo que la UNAM ya tiene también como una tienda en línea, entonces es un material que me parece que se puede conseguir de cierta forma fácil, ¿no? No me he fijado muy bien en el tiraje, pero yo creo que el tiraje debe ser generoso, pensando también en esto, ¿no? En cubrir en convertirse en una pequeña biblioteca para gente joven.
Muchísimas gracias, Mónica Nepote. No, por pues tu a tiempo. ti, muchísimas gracias. ¿Te puedo tomar una foto con el libro?